Hemos escuchado, queridos amigos, las plegarias de nuestro querido maestro, Ezequiel Atahualcusi Gamonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Bolivia y la hermana República de Colombia. Fundador del partido político PREPA y en especial compilador del Decálogo Universal, una obra que no está al alcance de ninguna mente humana, no está al alcance, porque para empezar, cuando él compila los mandatos divinos con un conocimiento apenas de un año del libro sagrado, la Biblia, apenas un año, un año en la iglesia adventista, que ahí los reposos lo hacen en la mañana y la tarde participa la juventud. En esa época, hombres que existía mucho ser analfabetismo y no había tanta información como ahora, no lo había, más todavía aquellos que se dedican a la agricultura, se dedican a la ganadería o se dedican a la minería, se dedicaban, para leer un libro era muy escaso. Y él, en su escaso conocimiento, que lo aprendió si el segundo año de primaria, no estamos hablando más, vemos algo interesante, como en un año de conocimiento que apenas uno empieza a entender la Biblia, que es poco tiempo, no es todos los días, solamente los sábados, y que realice todo este trabajo ya no es algo humano. Humanamente, aún nosotros podemos tener 20, 30 años leyendo la Escritura y no se llega a un conocimiento amplio. Historias sí podemos dedicarse, siempre vamos a encontrar historias, pero escudriñar cada cosa en su lugar ya no es algo normal. Porque dice en Isaías 28, 10 y 13, que tiene que ser compilado mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Y en ese tiempo era tan difícil, humanamente no se puede. Y acá surge ya lo que es la mano de Dios. La mano de Dios surge. Ahí cuenta su historia que fue arrebatado al tercer cielo. Y en el tercer cielo es cuando él recibe los mandamientos en una pizarra. Cuando el Padre se puso de pie, escribió una pizarra. Luego dice el Espíritu, anda a la biblioteca, trae el libro de la vida, porque habían dos libros, de la vida y de la muerte. Trae el libro de la vida. Y ahora sí, anda, enseña y junta. Y una tarea muy interesante, como es en Isaías, de uno en uno. Y nuestro maestro empieza a dar uno de sus audios, dice, de uno en uno, de dos en dos. Para juntar de los 4 caos de la tierra, amigos, hay mucho pan que rebanar. Todo lo que están escritos en el libro, o en el libro de Dios. Una tarea muy bonita. Ahora, revisando, de acuerdo a mi hermano que nos solicitó, me solicitó que debía hablar sobre lo que es la sanidad, el cual estamos desarrollando. Es un tema interesante y para tomar más o menos a dónde podemos apuntar, cómo son las cosas. Y revisándolo, escudriñándolo, encontramos de que cuando hablamos de la sanidad o hablamos de la enfermedad primero, es algo físico en nuestro cuerpo, algo emocional y también algo espiritual.
Son 3 etapas del físico, emocional y espiritual. Ahora, hemos visto a través de la Escritura que el Señor siempre recomendó y recomienda que debemos de cuidarnos antes de caer enfermos, y antes de caer enfermos debemos humillarnos. Hemos visto en Eclesiástico 18, 19 y 21. Y nos recomienda que debemos ser mesurados, porque toda cosa extremada siempre trae consecuencias, toda cosa exagerada o excesiva siempre va a traer consecuencias, siempre. Por algo recomendó en Eclesiástico 37, 30, hijo mío, cuídate antes de caer enfermo y pon tu alma a prueba. Porque imagínense, tenemos bastante manjares agradables, apetitosos, y porque bueno, vamos a participar de todo. No, tenemos que ser mesurados, tenemos que ser moderados. Aún dice en la alimentación, hay varios textos bíblicos donde recomienda de que si vas a una casa invitado, ¿no? Primero dice, tiene que dar que den el inicio, es el dueño de casa. Y si ves tantos platos exquisitos y tienes hambre, mejor dice que te pongas un cuchillo en la garganta, ¿no? Entonces hay que ser también mesurados. O sea, nos enseña eso, porque toda cosa extremada siempre hay consecuencias. Y viendo pues a través del libro sagrado, como hemos visto, hijo mío, durante tu vida, pon tu alma a prueba, mira lo que es contrario, no se lo concedas. ¿Sí? No cedas, no des oportunidad, en otras palabras. Entonces hemos visto que todos estos problemas, toda cosa extremada, como no hay un control, vienen justamente las enfermedades. Vienen las enfermedades por diferentes causas, mayormente es por toda la cosa extremada. Por eso han descubierto pues en el año, cuando los dedicados a esta investigación de los males, han encontrado algo interesante, que el 90% de las enfermedades en realidad provienen de las emociones negativas mal gestionadas. De eso viene. 90% de las enfermedades en realidad provienen de las emociones negativas mal gestionadas. Y cuando alguien no sabe controlar sus emociones, como el enojo, el rencor, el resentimiento, la envidia, la frustración, la autocomprensión, todas estas emociones afectan al organismo y se convierten en una enfermedad. La neurociencia ha demostrado que una persona que no se controla puede llegar a provocarse una gran variedad de enfermedades. Así que amigos, como dice el dicho, la boca que calla lo expresa su cuerpo. O sea, lo que calla en la boca lo expresa nuestro cuerpo como la enfermedad. Así que mejor es buscar que controlarnos. Y otra también hemos visto a través del libro sagrado, que somos demasiado, a veces un poco, nos extremamos y recibimos también nuestro merecido, porque existe la ley del karma. Existe en la ley del karma, lo que queremos hacer, eso regresa a nosotros. Por ejemplo, dice Deuteronomio 7:15, quitará de ti Jehová toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú sabes, no las pondrá sobre ti. Muy bien, no nos pone esas plagas sobre nosotros. Entonces, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. O sea, lo que estaba destinado para mí se va a otra persona a la que me aborrece o me odia, etcétera, etcétera. Y ahí dice un dicho muy popular: nunca escupas al cielo, no vaya a ser que te caiga en la cara. Deseamos el mal a alguien, de repente ese alguien ni siquiera tiene
digamos, no ha cometido el error, y como no cae, no le afecta, es como tener una barrera. Y me va a afectar a mí. Así como una vez, como le estaba comentando, de alguien que dijo así: todos van a venir arrastrándose como culebra. Fíjese qué tal expresión, muy dura. Van a venir arrastrándose como culebra. No pasó mucho tiempo y él tuvo un problema de hemiplegia. Ahora sí se arrastra como una culebra. Mire, los otros no tienen maldad, él deseó una maldad. Ahora imagínense cómo está. Por eso hay que tener bastante cuidado, la prudencia siempre, tratar de ser prudentes, y si no lo pagamos con nosotros, lo pagamos con nuestros hijos, y si no lo pagamos con los hijos, lo pagamos con los nietos. Eso debemos siempre ser cuidadosos, siempre tomar en cuenta las palabras del conductor guía espiritual de nuestra institución, que viene Ezequiel Guanazataucusi Molina. Él dijo lo siguiente: preocúpese por usted, como dijo un hermano, preocúpese por usted y por su familia, los restos se encarga Dios. Pues la preocupación es yo y mi familia. Los restos, amigos, los restos, eso se encarga Dios. Entonces la base acá es preocuparme yo, mi familia, porque está escrito: aquel que no tiene cuidado de los suyos es peor que un infiel. Aquel que, dice claro, aquel que no se preocupa por los suyos es peor que un infiel. Entonces mejor, acá para eso Dios nos llama, para hacer un cambio en nosotros, para modificar nuestra vida, para controlar nuestra lengua, ordenar nuestros pensamientos. Basado en la doctrina de Dios, vas a vivir en paz contigo mismo y no vas a ver tantas cosas que a veces, por ser un poquito, digamos, un poco muy atrevidos, para no tener mucho problema. Mejor, amigos, tranquilos, vivimos en paz y en armonía. Ahora, viene el desarrollo acá, que es interesante. El desarrollo es lo siguiente. Si hablamos, por ejemplo, de la sanidad en este tiempo, el que moviliza todo, el que hace las señales, no es el hombre. Son señales extraordinarias, que a esto se le llaman milagros, porque son cosas extremadas, cosas que no salen fuera de lo común. Entonces, ya viene a ser algo interesante que mueve. Hemos visto donde se empieza a ver, así como nos ponemos el ejemplo del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. En su tiempo, Él hacía cosas extraordinarias. La gente se quedaba embelesida, levantaba muertos, o sea, resucitaba muertos. Después hacían milagros, caminaban sobre las aguas, etcétera, etcétera. Veían pues cosas extraordinarias. Pero ¿quién hace todo ese punto? Porque Él curaba muchas enfermedades también. Mejor vamos a ver algunos puntos para ver quién es el que hace todo. Vamos a sacarnos un poco la venda de los ojos y vamos a llegar a una conclusión muy interesante. Estén en Mateo, en el capítulo 8, por ejemplo. Vamos a leer en esta versión que es un poquito más para nuestro castellano es un poquito más fluido. Mateo, el capítulo 8. Dice así lo siguiente: cuando Jesús, o sea, en el capítulo 8, cuando Jesús bajó del cerro, lo siguió mucha gente. Un leproso vino a arrodillarse delante de él y le dijo: Señor, si quieres, tú puedes sanarme. Uno de los puntos que hemos visto también acá, para buscar la sanidad, para que venga pues
la salud de nuestro cuerpo, pues uno es reconocer, porque acá el culpable no es Dios, el culpable no es el diablo, no. El culpable de todo este problema somos nosotros que hemos ocasionado. Por eso dice un dicho, si tú quieres ser un mal, cava 2 tumbas, una para tu enemigo y otra para ti. Entonces acá, delante de nosotros, como es en Eclesiástico, ha puesto el agua y ha puesto brasas de carbón. Y cada uno lleva en su mano lo que desea. Eso dice en Eclesiástico. Delante de nosotros ha puesto el agua y ha puesto brasas de carbón. Entonces, cada uno lleva lo que uno desea. Si llevas agua, bien para ti. Y si llevas brasas de carbón, coges bien también para ti. Porque uno te va a aplacar la sed y el otro te va a calmar las manos. Pero la decisión es nuestra. Acá nadie nos exige, nos recomienda, sí. Dios nos recomienda, nos dice, anda pues, busca el bien para que vivas tú y tu familia. Pero nosotros, como somos tercos, no tomamos en cuenta esa recomendación. Es como decir los padres, a veces recomendamos a los hijos, a nosotros también nos recomendaron, no hagas tal cosa, hijo, ten cuidado, las cosas vienen a ser así. Nos recomiendan una y otra vez, a la final es mamá, ya lo sé de memoria. Y cuando te pasa el problema, decir, mamá, tenías razón. Tenemos que experimentarlo para decir que mamita tenía razón. Así es. Dios nos recomienda, pero mientras no lo experimentemos, mientras no seamos golpeados, no le damos la razón. Acá vemos lo que tenemos que hacer. Ya estoy mal, no tomé en cuenta, fue mi mala decisión, mi mala elección, no tomé en cuenta las recomendaciones, cuídate antes de caer enfermo, no le tomé en cuenta. Entonces, ¿cuál sería nuestro proceder acá? De conocer nuestro error, decir, Señor, yo soy el culpable, por mi necedad, por mi terquedad, me pasó todo esto. No tuve cuidado. Entonces empieza uno a reconocer. Y ahí viene la humillación, humillarse y decir, Señor, yo tengo la culpa, yo soy el culpable por este problema. Te suplico, te ruego que se haga tu voluntad, porque tampoco lo puedes presionar. O como dice en Eclesiástico, tampoco lo puedes sobornar a Dios, porque a Dios no le gusta el soborno. A veces uno piensa que porque llevas ofrendas, piensa que Dios te va a tomar en cuenta. No, a Dios no le gusta el soborno. No le gusta eso. Entonces vamos a ver, dice así, cuando Jesús bajó del cerro, lo siguió mucha gente. Un leproso vino a arrodillarse delante de él y le dijo, Señor, se arrodilló. En otra versión dice que se arrodilló y puso su rostro a tierra. Imagínese, se humilló. Y dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. En otras palabras, si es tu voluntad, me puedes sanar. Entonces, viendo pues esa humillación que hizo este hombre de un corazón sincero, que hizo Jesús, alargó su mano, lo tocó y le dijo, sí quiero, queda sano. Y allí inmediatamente la lepra desapareció. Fíjese, cuando hay una humillación, humillarse, reconociendo que lo que está pasando, estamos pasando ese problema es por nuestra terquedad. No nos hemos cuidado, a pesar de las recomendaciones. Ahora dice, Jesús le dijo enseguida, no lo digas a nadie, sino ve a mostrarte al sacerdote y presenta la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, así será comprobada tu curación. Porque es la ley del leproso, después que está limpio, tiene que ir a ver al sacerdote, tiene que en este caso, si con lepra la cabellera tiene que ser rapada.
Bueno, luego pasaría 8 días, tiene que ser lavado con el agua de la purificación, etcétera, parte de su ofrenda. Entonces vemos que le recomienda después. Eso es igual, si uno se sanó, estabas enfermo, hemos estado enfermos, Dios nos da una oportunidad unos días más, y ya estamos bien. ¿Cuál sería nuestro proceder? Presentar una ofrenda, agradeciendo a Dios. Como es en Eclesiástico 35, 1, 2 y 3, aquel que sabe dar gracias debe presentar mínimo siquiera flor de harina, en agradecimiento porque Dios tuvo misericordia de él. Y cuando es la misericordia, cuando uno te dedicas a hacer lo bueno, siempre Dios te protege hasta que cumplas tu deber, cumples tu misión. Así como el rey Ezechías se arrepintió tanto, le dijo, Señor, mira mis obras, y le prolongó 15 años más. ¿Y cuál fue su sanidad? Cuando dijo el profeta Isaías que hiciera una masa de higos y lo ponga sobre las heridas, y sanó. Tenemos otro ejemplo, y vamos a ver, acá estamos viendo que vemos que acá Jesús lo sana. Ahí estamos con esa idea de que Jesús lo sana. Nos vamos por ese lado por el momento. Después lo sana al sirviente de un capitán. Jesús entró en Cafarnaúm, se le presentó un capitán que le suplicaba, o sea, un capitán de la guardia o de la guardia de los romanos. Él se presenta, este capitán, y le dice, Señor, tengo en mi casa un sirviente que está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Y Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. Ahí está hablando, yo iré a sanarlo. Contestó el capitán, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di una palabra solamente y mi siervo sanará. Yo mismo, aunque soy un subalterno, tengo autoridad sobre mis soldados. Le digo a uno, marcha y marcha, a otro, ven y viene, y a mi sirviente, haz esto y lo hace. Entonces Jesús se maravilló al oírlo, le dijo a los que le seguían, en verdad no he encontrado fe tan grande como en el pueblo de Israel. Y les aseguro que vendrán muchos del oriente, vendrán del occidente, y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los que debían entrar al reino serán echados fuera, a las tinieblas donde hay llanto, desesperación. Eso ya le están enviando, hablando también, están hablando muy claramente de que los que son llamados, los que realmente son elegidos, no quieren venir, dan oído sordo, serán reemplazados por otros, así como cuando invitó pues a un matrimonio, que su hijo se casaba, le invitó pues a los elegidos, escogidos, que ya está preparado las bodas, y cuando mandó a sus siervos, a unos los apedrearon, los apalearon, otros los mataron. Y cuando él vio este tipo de problema, dijo, bueno, están ocupados, unos iban a sus siervos, otros se casaban, etc. Lo dejó, vayan, vayan a las plazas, a las calles, tráiganme los cojos, los mancos, los sordos, los mudos, me lo traen, me lo llenen en el local. Y así fue. Por eso, amigos, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Dios nos llama, ¿no? Ponemos oídos sordos, nos hacemos los engreídos, podemos ser reemplazados también. Así que estamos a tiempo, mientras hay un llamamiento, tiempo de una libertad. No hagamos, no le busquemos, como dice el dicho popular, no le busquemos las 5 patas al gato, que no lo vamos a encontrar. No busquemos pretextos. Si Dios nos llama, vayamos, porque es el autor de nuestra vida. Entonces, enseguida dijo Jesús al capitán, puedes irte y que te suceda como creíste. Y en aquella hora el muchacho quedó sano. Habiendo ido Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de en cama con fiebre. Jesús la tomó de la mano, le pasó la fiebre, levantóse y comenzó a atenderle. Mire, tantas señales que estamos viendo de leproso, estamos viendo de sirviente, maravillas. Estamos viendo en este caso la suegra de Pedro, que estaba lleno de fiebre,
llegó, le tocó y se desapareció la fiebre. Al llegar a noche le trajeron muchos endemoniados. Él echó a los endemoniados, a los demonios, con una sola palabra y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la profecía de Isaías, hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Se dio cumplimiento. Miren, tantas cosas en los milagros o señales que realizó nuestro Señor Jesucristo. Hizo Jesús en esos días. Acá estamos viendo que Jesús lo está haciendo todo. Pero después vamos a ver otro punto que nos interesa. Luego dice Jesús, al verse rodeado de un gran gentío, mandó pasar a la otra orilla del lago. En ese momento un maestro de la ley se acercó a él y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Y Jesús le contestó, los zorros tienen sus madrigueras, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar la cabeza. También uno de sus discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, sígueme, deja que los muertos se entierren a su muerte. También otra profecía muy hermosa. Se encuentra en alta mar, con una sola, miren, la alta mar y una tempestad, quiere decir, bastante oleaje, bastante fuerte. Y los discípulos estaban asustados porque entraba agua a la embarcación, estaban asustados, por cualquier momento se hunde, y cuando él viene, con una sola palabra, imagínense, se calmó la tempestad. Vamos a leerlo como historia. Pues Jesús subió a la barca con sus discípulos, se desató una tormenta tan grande en el mar, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercan y lo despiertan diciéndole, socórrenos, Señor, que nos hundimos. Jesús le dice, gente de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Después se pone en pie, le da una orden a los vientos, al mar, y todo quedó tranquilo. Aquellos hombres llenos de admiración exclamaron, ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Miren, puntos importantes que estamos viendo cómo en el tiempo nuestro Señor Jesucristo hacían varias cosas, muchas señales. Después viene a ser los demonios cuando le obedecen y antes lo mandan antes que lo desaparezca, mejor dijo, dando permiso por ahí una piara de cerdos. ¿Ah? Por eso dice, al llegar a la orilla opuesta a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron entre unos sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie podía pasar por ese camino. Y se pusieron a gritar, Hijo de Dios, ¿qué quieres con nosotros? ¿Veniste a atormentarnos antes de tiempo? Había por allí, a alguna distancia, una gran cantidad de cerdos que estaban pastando. Los demonios le suplicaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a estos cerdos. Jesús aceptó. Salieron pues y se metieron en los cerdos, y sucedió que de repente se lanzaron al mar por un barranco y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad. Ahí contaron todo lo que sucedió y también lo referente a los endemoniados. Entonces todos los habitantes vinieron al encuentro de Jesús y le rogaron que fuera de su territorio. Listo, lo tuvieron pues algo negativo, mejor te vas. Después Jesús sana a un paralítico. Resucita a la hija de uno de los jefes judíos. Entonces vemos, hay varios puntos que lo que realizó esas señales Jesús en esos días. Pero nos planteamos una pregunta. ¿Jesús lo hizo? ¿Ah? ¿Jesús lo hizo? Esa es la pregunta. Si ustedes me pueden enviar, me pueden escribir. ¿Ah? Me pueden escribir. Si Jesús lo hizo, todas estas señales, expulsó los demonios, resucitó a los muertos. Tenemos por ejemplo, que resucitó a los muertos, tenemos a Esteban,
Tenemos, y así varios, tantas maravillas, pero la pregunta es, ¿Él lo hizo? Esa es la pregunta. ¿Él lo hizo? ¿O quién lo hizo? Y vamos a encontrar algo que nos va a sacar un poco de la oscuridad. Y encontramos que Jesús no lo hizo. Él no hizo. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo entonces? Mejor un saludo. Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Quién lo hizo todo esto? Vamos a abrir un poco nuestra mente. En Mateo capítulo 12, 22 al 25, 28, vamos a leer estos versículos. 12, 22 al 28 de Mateo. Le trajeron en ese momento un endemoniado, ciego y mudo. Le trajeron en ese momento un endemoniado, ciego y mudo. Jesús lo sanó. Encontramos acá que Jesús lo sanó. De modo que todo que pudo ver y hablar. Con esto todo el pueblo quedó asombrado. Ve, pues, era un endemoniado, ciego y mudo. Y en ese momento que empiece a hablar, empiece a escuchar, ya no es normal. Es algo anormal ya, es algo extremado. Entonces el pueblo quedó pues asombrado, maravillado lo que estaban viendo y empezaron a preguntar, ¿no será este el hijo de David? Pero ahí estaban también los fariseos, estaban los saduceos, estaban pues enviaban siempre para seguirle qué cosa habla, estaban los doctores de la ley, estaban los sacerdotes, levitas, estaban atrás, infiltrados, qué cosa dice, qué cosa habla, y llevaban todo el informe. Todo el informe le llevaban, pues en este caso, al máximo de los sacerdotes, para luego también a las autoridades, para que en qué momento él cometió un error para sentenciarlo por ese lado. Siempre está pues en todo sitio, y eso en todo sitio existe pues los espías, y eso existe en todo sitio, no solamente en un solo lugar, ahí, sino en todo sitio están metidos los espías por todo lugar, sea en la parte política, todo está metido los espías, sino cómo se llegan a enterar. Ahora con ese tiempo, como hay razón, te graban todo. Entonces, bastante espías, y eso en todo, amigos. No vayan a pensar solamente ahí en la parte religiosa. No, en todo tienen sus espías, están ahí. Por eso nuestro maestro habla sobre los espías. Acá dice bastante que están infiltrados. Hay muchos que están infiltrados, muchos infiltrados. Hay por algunos de los puntos de los infiltrados, por ejemplo, cuando un tiempo venían los planillones, tenían que llevar a un sitio y tenían que redactarlo, etcétera, etcétera. Habían varios que estaban ahí digitando, porque ese tiempo todo hacía mediante una computadora. ¿Y qué pasaba? Que los votos los pasaban a otro partido. Y cuando se fue al maestro, dijo, se me van ustedes. Y descubren que eran pues espías que estaban haciendo otro tipo de trabajo. Después hubo un problema, cuando era un mensaje habló para todos, y dijo que él está formando un reino dentro de otro reino. Mire esa palabra, simplemente esa palabra, está formando un reino de otro reino. Esas palabras llegó al gobernante de turno y empezaron a hacerle la vida imposible, juicios por acá, juicios por allá, hacerle la vida imposible. Por eso le digo, amigos, el mismo, pero ¿cómo? Por una palabra. No le entendieron porque él hablaba un reino de otro reino. ¿Cómo es esto? Para muchos lo ven pues algo
sino hablaba en la parte espiritual. Pero le entendieron la parte literal, que está formando un reino de otro reino. Pero ¿quiénes fueron con toda esa información? Los infiltrados. Y en todo están los infiltrados, en todo sitio hay infiltrados, en todo sitio. Acá no digan solamente en un sitio, no, en todo sitio. Y tratan también de desbaratar a una organización. Todo en todo sitio. Entonces allí estaban infiltrados los fariseos, que eran doctores de la ley, hombres muy eruditos en la Torá, muy versados desde pequeños, siempre dedicados a la lectura, a la investigación y al análisis. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, a los escribas, los celotes, estaban metidos ahí todos, escuchando, unos para cuestionarlo y otros para aprender, y otros buscaban por su sanidad. Pero en ese momento, cuando vieron esta señal de que le trajeron pues a un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó. Entonces la gente quedó asombrada, ver pues una señal tan grande. Y decían que era pues el hijo de David. Pero que en ese momento los fariseos empezaron a responder a la gente, los fariseos, decir, no, este echa a los demonios por obra del Belzebú, rey de los demonios. Fíjese, ya le están contradiciendo, no es como él está haciendo, no es como es, ni siquiera decir, pues Dios está interviniendo acá, no, está echando con el espíritu echa a los demonios con el espíritu de Belzebú, rey de los demonios. Entonces empieza la confusión. O sea, ellos, aparte de iban como espías, también confundían a la gente. Entonces Jesús dice, sabía lo que estaban pensando. Otra pregunta nos planteamos, si Jesús entendía lo que la gente estaba pensando. Ya nos estamos planteando dos preguntas. Y él dijo así, todo reino dividido en dos bandos está perdido. Que toda ciudad o familia dividida se aniquila. Si realmente Satanás echa fuera a Satanás, se haría la guerra a sí mismo. Por lo tanto, ¿cómo podría durar su poder? Y si yo lanzo los demonios con el poder de Belzebú, los amigos de ustedes, ¿con qué poder los echarán? Por lo tanto, ellos mismos juzgarán lo que ustedes están diciendo. Y acá viene el punto de una aclaración. Y dijo así, pero si yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios, comprenderán que el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Si hablamos del reino de los cielos, viene a ser el Espíritu de Dios, es el reino de los cielos. Entonces, él no expulsaba, o sea, él no sanaba. No, sino el Espíritu de Dios es el que hacía estas señales. Porque nuestro cuerpo, para que me puedan ustedes comprender, nuestro cuerpo es como este vaso, nuestro corazón es como este vaso. En este vaso puedo verter agua pura, agua limpia, pura, puedo verter en esta agua, en este vaso. O también puedo echar agua con veneno, pero el vaso se presta para ambos lados. Se presta para el agua limpia, pura, y también se presta para verter agua con veneno. Y así es nuestro corazón. Se presta para lo bueno y también se presta para lo malo. Entonces encontramos acá de que Jesús no sanaba. Por eso dijo, yo echo los demonios con el soplo del Espíritu de Dios. Entonces él no expulsaba los demonios, él no sanaba, sino el soplo del Espíritu de Dios. En otra versión dice, el Espíritu Santo.
es el que expulsaba todos los demonios, es el que curaba. Ahora, dice, y él entendía el pensamiento de ellos. Y luego el apóstol Pablo esclarece, de acuerdo a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, 11 y 12, vamos a leerlo. Empero Dios no lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que él no sabía qué estaba pensando la gente, no, sino el Espíritu de Dios es el que lo revelaba todo. Él lo escudriñaba, investigaba los corazones, los pensamientos de las gentes. Vuelvo a repetir la lectura. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu es el que lo revela todo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, nadie sabe cómo está pensando una tercera persona. No sabemos cómo piensa cada uno. No, sino es el Espíritu que usted en uno empieza a escudriñar el corazón de cada uno, cómo está pensando. ¿Cómo está pensando? Por eso dice, así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y acá algo interesante. 2:15 de 1 Corintios. Empero el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual, como tiene el Espíritu de Dios, juzga todas las cosas. En este caso, Jesús, en él estaba el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Dios, que también se le conoce como el Hijo de Dios, en él estaba. Entonces, él es el que juzgaba todas las cosas, él. Y el que sanaba era el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo es el que sanaba, el que hacía las señales. Y es el que juzgaba cómo están los pensamientos de cada uno. Por eso son puntos que tenemos que definir para no caer en la idolatría. Ese es el punto que tenemos que esclarecer. Entonces, el que trabaja en todo este ministerio es el Espíritu de Dios. Ahora decía nuestro Señor Jesucristo, dijo así Mateo 12, 31 y 32, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pueden hablar muchas cosas contra el Hijo del Hombre, que por acá, no sé cuánto de todo, pero él será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, el que hablare en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Eso sí, hay que tener bastante cuidado, porque el que hace las señales, el que hace los milagros, es el Espíritu Santo, que en hebreo se le llama la Ruach, que es decir, la fuerza de Dios. Esa fuerza sobrenatural es el que hace todas las señales, todos los milagros. Y esto acontece, no solamente el Espíritu trabajó con Jesús, que es lo más resaltante en estos días. Vemos en el caso de Moisés, el que hacía las señales no era Moisés, nada, sino la fuerza activa que estaba en él, hacía todas estas señales. Luego vemos en el caso de Moisés, en Éxodo capítulo 3, para darnos una idea. En el capítulo 3, vamos a ver, Éxodo capítulo 3, para completar un poquito este trabajo. Versículos
desde el 2 al 15 dice lo siguiente. Moisés cuidaba las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro de Horeb, que esto es cerro de Dios. El ángel de Yahvé se presentó a él bajo la apariencia de una llama ardiente. Mire, el ángel, acá dice ya un ángel de Yahvé se presentó a él bajo la apariencia de una llama ardiente, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Moisés se dijo, voy a mirar más de cerca esta cosa asombrosa y saber por qué la zarza no se consume. Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, y Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés le dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Yahvé le dijo, no te acerques más. Sácate la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú pisas es tierra sagrada. Y Dios agregó, yo soy el Dios de tus padres. Según dicen los sabios, primero dicen los sabios que acá se presenta primero con la voz de su padre, porque no tenga miedo. No, digo, yo soy el Dios de tus padres. En otra versión dice, yo soy el Dios de tu padre. Y después le dice, de Abraham, Isaac y Jacob. Ahí cuando él se tapó la cara, porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre el rostro de Dios. Y Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo y de Egipto, y he escuchado sus gritos cuando lo maltratan sus mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos. He bajado para librar a mi pueblo de la opresión de los ejércitos, de los egipcios, y para llevar a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al lugar que ocupan los cananeos, los heteos, amorreos, fereceos, jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto la opresión que los egipcios los someten. Ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Ve pues, le está mandando que vaya. Entonces Moisés pensó, pero dijo así, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para ir donde el Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel. ¿Quién soy yo? Humanamente no se puede. Entonces Dios le responde, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. O sea, ¿quién hace las señales después? Dios es el que hace las señales, o la fuerza de Dios, o el Espíritu de Dios, el que empieza a hacer todas las señales, donde los humilló a los 10 dioses mayores en Egipto, porque tenía más de 200 dioses, pero los principales los humilló uno por uno. Uno por uno los humilló. ¿Pero quién? ¿Moisés? No, Moisés rehusó. ¿Quién soy yo para ir a sacar a tu pueblo? Y él le dice, no, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Entonces vemos acá que Moisés lo buscaba con ruegos, con súplicas, para que reciba un mensaje, y lo que por ese mensaje él podía actuar. Vemos en el caso del cruce del Mar Rojo, tenemos también donde esperaba una señal de parte de Dios, qué cosa le dice, para luego actuar. O sea que no se puede humanamente, incluso cuando Moisés dijo, yo, tuvo problemas. O sea que en el hombre no hay poder, no hay potestad. No hay potestad en el hombre. Otro ejemplo tenemos para darnos una idea, que en el hombre no hay potestad, ni tampoco en las cosas. Cuando el pueblo estaba lleno de sed, estamos hablando casi 3 millones de habitantes, no estamos hablando pues 20, 30 familias. Son casi 3 millones, y los animales, no había, donde llegaba un pequeño oasis, lo desaparecía en el agua. Y el pueblo estaba sediento, muriéndose de sed, los niños, los ancianos no podían soportar. Y amargamente se fueron a matar a Moisés y a Aarón. ¿Para qué los ha sacado de Egipto? Hasta ahí no entendían. Pensaban que Moisés es el que lo había sacado, en cómplice con su hermano Aarón. Entonces él va ante la tienda
ante el tabernáculo y le dice, Señor, ¿qué hacemos ahora? El pueblo nos quiere matar. Entonces le dice, ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara. ¿Ves esa roca? Anda y háblale a la roca. Háblale a la y él les dará agua. Contento se va y lo reúne al pueblo. Él acostado de la roca, en la parte alta, la parte baja, lo reúne a todo el pueblo. Y le dicen, pueblo loco, ignorante, ¿qué piensa que no vamos a sacar agua a esta roca? Golpea la roca o toca la roca, no salió agua. ¿Qué tal decepción? Y por segunda vez lo vuelve a tocar y salió agua para ellos, los animales. Y luego Dios le dice, Moisés, Moisés, como ustedes no me glorificaron delante del pueblo, no entrarán a la tierra prometida. Y no entraron. Porque su expresión hubiera sido así, pueblo loco, ignorante, ¿qué piensan que Dios no va a sacar agua de esta roca? Entonces Dios hubiera sido glorificado. Pero como dijeron nosotros, saca pues agua. Entonces es una demostración que en el hombre no hay poder, no hay potestad. El que hace y deshace a través de un cuerpo es el Espíritu de Dios. Tenemos el ejemplo también de Elías y Eliseo. Vamos a la parte final, cuando viene contento con la capa porque él pidió el doble que tenía Elías. Y le dijo, si Dios te conceda, si tú ves, cuando me vaya, de repente Dios te conceda, porque él pidió el doble. Y cuando Elías fue arrebatado en un carro de fuego, él tenía que regresar de nuevo al lugar de su partida, y para ello tenía que cruzar el río Jordán. Él contento con la capa, contento porque pensó que estaba toda la potestad, cuando quiso cruzar el río Jordán, cogió la capa, lo golpeó al río y no se partió. Y luego lo vuelve a golpear al río con la capa y dice así, ¿dónde está pues el Dios de Elías? Y se abrió el río y cruzó. Entonces el que le abrió el río no es el poder de la capa. Por eso dijo el Dios de Elías, no dice Dios Elías, sino el Dios de Elías, porque Elías adoraba a un Dios supremo. Se abrió, o la vara de Aarón. Entonces, queridos amigos, acá el que obra es que se le conoce la fuerza activa de Dios o el Espíritu Santo. Él es el que obra en todo trabajo, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El que obra en todo es el Espíritu Santo. Eso no tenemos. Acá, amigos, dejemos ir por otro camino. Acá tenemos que ir, el que mueve a la persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cura. El Espíritu Santo hace milagros y tantas cosas más hace el Espíritu Santo. Y para obtener el Espíritu Santo, pues tenemos que conocer esta doctrina en este tiempo. La doctrina que Dios le entregó a Ezequiel. Entonces, ahí se recibe esa fuerza sobrenatural. Aún nuestro maestro, por ejemplo, si hablamos que fue educado, pues un hombre de segundo de primaria y educado, el Espíritu Santo es el que lo educa. Y él mismo empezó a clamar, a rogar, que lo instruya, que lo edifique. ¿Ve? Por eso dice, vamos a ver una parte, dice su testimonio. Dice así, yo Ezequiel contemplando la visión de la noche volví mi rostro al Señor del cielo, buscando en oración, ruego, en ayuno y silicio y ceniza. ¿Ve? Buscando en oración y ruego, siempre oraba, rogaba. Y si vemos nuestro Señor Jesucristo también hacía lo mismo. Qué bueno fuera que de frente todo, no, Él también hacía lo mismo, lloraba, gritaba, suplicaba para que Dios se esclarezca y lo que tiene que hacer. Vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 5, 7. El cual en los días de su carne, hablamos de Jesús, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran
clamor y lágrimas. La carne empezaba a clamar, a rogar. No porque estaba Jesús, hacía todo, no. Él tenía que suplicar, pedir la dirección de lo alto. En este caso, para que el Espíritu se manifieste y el Espíritu empiece a obrar. Por eso dice, mejor vamos a leer desde el 5 para comprometer un poco más este mensaje. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, más que les dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Vemos acá que Jesús mismo tenía que rogar, suplicar. Aún vemos, por ejemplo, antes que lo tomen prisionero, dice que su sudor se convirtió en gota de sangre. Suplicaba, solamente dijo, Señor, no permita a que pase deja que pase este cáliz, no según lo que yo quiero, sino según tu voluntad. Él clamaba y rogaba. Entonces el Espíritu se manifestaba. Como dice nuestro Maestro, en Jesús también estaba el Espíritu Santo. Él también sufría juntos con la carne, para que se cumpla lo que le dijo al Hijo de Dios, que tenía que venir para perdón de los pecados del hombre. Entonces el Espíritu también sufría juntos con la carne, ¿no? Porque si hablamos del Hijo de Dios, ya no es Jesús, el Hijo de Dios es otro día estaremos esclareciendo. Pero ahí tenemos, en este caso de nuestro Maestro, hacía ruegos y súplicas. Y luego dice, oí una voz del cielo, dijo, Hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Entonces recibe la respuesta de lo que tiene que hacer, que tiene que ir a los gentiles. Entonces vemos acá, él hacía esas súplicas. Luego dice, yo Ezequiel, habiendo entendido los misterios de Dios, volví mi rostro al Señor del cielo, buscándole en oración, siempre lo buscaba en oración, en ruego, en ayuno, en vigilias, buscando su inteligencia y sabiduría para entender las palabras escritas en los libros de la ley original de Jehová Dios, para enseñar a las gentes con sabiduría e inteligencia, ponerlos por obra y dar cumplimiento a lo que está escrito. Yo, Ezequiel, volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, para inquirir la inteligencia y sabiduría de Dios, para hablar con sabiduría e inteligencia las palabras de la alianza, las 10 palabras del pacto, la cual el Evangelio, la perfecta ley de la libertad, para que conozca la humanidad la verdad, y la verdad lo liberará a los que creen sus mandamientos. Entonces vemos, él siempre buscó, siempre oraba, siempre rogaba, y en el momento indicado el Espíritu se manifestaba. Y eso pasa hoy en estos días de muchos de mis hermanos israelitas. Tienen el don de sanidad, muchos hombres y mujeres, pero no lo hacen ellos. Ellos no adivinan qué cosa está pensando una persona. Nadie, como dice la Escritura, el Espíritu es el que lo escudriña todo, porque nadie sabe la mente del hombre, qué es lo que está pensando, qué está tramando, no sabe. Y no sabe también si su camino está derecho, está chueco. Pero el Espíritu de Dios sí, y lo hace conocer cómo está esa persona. El Espíritu es el que hace comprender y entender. Y el Espíritu es el que cura las enfermedades, las dolencias, las señales. Lo único que nos falta, como dice nuestro Maestro, si nosotros buscaríamos que limpiar más nuestro corazón, o sea, ordenar más nuestros pensamientos, pensar siempre en el Creador, muchos milagros se verían, pero no es uno, sino es el Espíritu de Dios. Recuerdo hace varios años, en el lugar de Chiclayo, y muchos todavía son testigos todavía,
tenía un compañero que en paz descanse, también trabajaba en mi centro de trabajo, los dos, y él se dedicó a la cosa de Dios, pero tenía ese ministerio de la sanidad. Y a la mitad de una fiesta, no recuerdo si es una fiesta de abril, sí, una fiesta de abril, a la mitad de la fiesta había un niño de 4 a 5 años aproximado, como a la 1 de la mañana había fallecido en el santuario. Entonces los dirigentes, el disciplina, no sabían qué hacer, tan desesperados de que un niño había fallecido en el santuario, ya estaba contaminando un muerto al lugar. Invitaban que todos se vayan al templo, que nadie esté deambulando, todos, y más que estaban pasando la fiesta todavía, 2 policías estaban más desesperados, no sabían qué hacer. Y como a las 10 de la mañana, estamos hablando desde la 1 de la mañana que había fallecido hasta las 10 de la mañana, estamos hablando 9 horas, en una melodía, un himno, el Espíritu lo toma como instrumento a este hermano y lo saca al frente y empieza a hablar en alta voz. Ahora van a ver una señal, hombres de corazón duro. Ahora ustedes van a ver una señal, traer ese niño que ha fallecido. Todos se quedaron admirados, ¿qué un niño ha fallecido acá? Todos se preguntaban, ¿qué un niño ha fallecido acá? Traer ese niño que ha fallecido. Y el disciplina, como sabía el problema, corriendo se fue a la cabaña y mamá, la madre, con la justa lo trajo a esa criatura. Ustedes saben que un niño de 4 o 5 años pesa duro, con la justa la madre lo traía en brazos y lo puso delante. Dijeron, tender una manta, lo tendieron una manta, ponerlos, dijo, con cúbito ventral. Desabrochen la camisita una parte, lo desabrocharon. Y luego lo llamó por su nombre, si no lo conocía. El único que sabía pues unos cuantos qué nombre tenía la criatura, pero él que venía de otro sitio no sabía quién era, pero le llamó por su nombre y le dijo así, el Espíritu dice, levántate. Y esa criatura se levantó. Se levantó, se sentó lo que estaba echado y empezó a mirar a todo lado, y eso asustado, y lo miró a su mamá y se fue corriendo y le dijo, mamá, empezó a abrazar a su mamá llorando, y muchos empezaron también a derramar sus lágrimas porque veían que es algo extraordinario, no están mirando que es algo simple. Estamos hablando pues de 9 horas. 9 horas. Ahora nos ponemos a pensar ahora si el hermano lo hizo. Y encontramos acá que el hermano no, sino el Espíritu es el que obró a través del hermano. Y así viene a ser en este tiempo en muchos de mis hermanos que tienen este ministerio. Fue en Jesús, después a sus apóstoles también le dio por momentos, como es en Mateo. Donde empezaron a recibir esa fuerza fue en la fiesta de Pentecostés. Viendo tantas señales, la primera vez se convirtieron 3,000, el segundo día se convirtieron 5,000. Y de poco a poco después el Espíritu fue apartando y se quedó sin nada. Ahora en este tiempo se repite la historia. Por eso que estamos esclareciendo a que el que hace todas las señales de sanidades, levantar muertos y tantas cosas más, es el Espíritu de Dios el que hace todo. En el hombre no hay poder. Por eso decía nuestro maestro en su tema, la creación de Cristo, si Jesús habla, no se cumple. Pero si el Espíritu Santo habla por la boca de Jesús, todo se cumple y esto es poderoso. Todo se cumple y esto es poderoso. Tan igual es en el Hijo del Hombre. O sea que, queridos amigos, acá el que hace todo el trabajo, todos los ministerios sobrenaturales, solamente es el Espíritu de Dios. Por eso recomienda que no debemos hablar mal contra el Espíritu Santo,
porque no tenemos parte ni en esta ni en la venidera. Así, queridos amigos, acá pensemos bastante. El que cura, el que sana, es el Espíritu de Dios. Y tenemos que suplicar, y Él hará los milagros y señales para testimonio para nosotros y testimonio a cuantos no conocen, para que el nombre de Dios sea glorificado, porque el tiempo ha llegado, el reino de los cielos ya está presente. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.